Buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo streaming del Consejo Federal del Notariado Argentino, hoy en compañía de los escribanos Francisco Hotz y Walter Smith, presidente y miembro de la Comisión de Innovación del Consejo Federal del Notariado Argentino, a quien les hago llegar en primer término el saludo del presidente del Consejo Federal, el escribano Diego Leandro Molina, y les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Acá para hablar un poco sobre legalizaciones digitales. Muy bien. Y también estamos con nuestra amiga, colega y miembro de Junta, la escribana Claudia Pico, quien tiene un contacto y nexo directo con la Comisión de Innovación. Contanos. ¿Cómo les va? En primer lugar, muchas gracias, sobre todo al Consejo Federal, nuestro presidente, y a los escribanos que conforman la Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías del Consejo Federal, de la que soy nexo. Y en este momento tan importante que estamos abordando las legalizaciones digitales, que a partir del 3 de junio todos los colegios del país han implementado esta nueva modalidad. Entonces nos convoca este tema que es de mucha actualidad, y para eso los vamos a escuchar a los escribanos que muy amablemente ofrecieron ayudarnos y asesorarnos para que sepamos lo que es una lega digital y en qué entorno, en qué marco lo tenemos que realizar. Así que espero que sea de utilidad esta capacitación que nos van a dar. Bueno, gracias, Claudia. Por ahí para empezar o introducir el tema, me parece que lo más importante para trasladar a los colegas del resto del país es que cuando hablamos de legalizaciones digitales no estamos hablando de nada nuevo de fondo, ¿no? Las legalizaciones de los documentos notariales sigue existiendo de la misma forma en que existió siempre, para que el documento notarial pueda circular dentro del territorio nacional. Lo que se ha modificado es la modalidad, es decir, cómo se logra legalizar ese documento notarial. Como bien dijiste, a partir del 3 de junio del 2025 ya tenemos la obligatoriedad de hacer la legalización en formato digital para luego poder obtener la apostilla. ¿Bien? En esa lógica, por ahí me parece didáctico que consideremos que cuando hablamos de legalización digital hacemos referencia a una legalización de primer grado, porque existe una legalización de segundo grado que es la apostilla. Entonces es una cadena de legalizaciones lo que nosotros en definitiva terminamos haciendo. ¿Cómo se hace qué tipos de legalizaciones digitales existen? Básicamente dos. Una es la legalización estrictamente digital o stricto sensu, que sería la legalización de un documento nativo digital, es decir, cuando ya nace, por ejemplo, un testimonio de tipo digital y ese testimonio digital se legaliza. Y el otro tipo de legalización es la legalización remota. Aquellas provincias que todavía no contamos, yo soy de La Pampa como vos, Claudia, que todavía no contamos con la implementación del testimonio digital, lo que hacemos es digitalizar el documento notarial analógico o papel, y lo cargamos a la plataforma para que, una vez digitalizado, sea legalizado por el legalizante. Básicamente esas son las dos formas de acceder a la legalización digital. Bueno, hay mucho por hablar, por ahí si hay preguntas para poder contestar, básicamente es eso. Ahí también tenemos un tema que es fundamental en lo que es la cuestión digital. Nosotros en el soporte papel con una legalización lo que hacíamos era controlar y verificar el tema papel. Acá lo importante de la cuestión digital es validar además no solo la firma digital del legalizante como firma de documento, sino que además verificar que ese documento esté registrado en la base de datos del colegio en el cual se legalizó y de la base de datos de legalizaciones. Eso es
fundamental también desde el punto de vista de verificar la versión del documento para que sepamos que esa es la última versión del documento que hoy está circulando. Digamos, hoy los documentos digitales a nosotros nos obliga a hacer un segundo paso también que uno tiene que tener en cuenta. No solo alcanza con verificar la firma del documento que nos están acercando, sino además verificar también el documento en sí en la propia base que generó esa legalización. Si bien es cierto que por ahí lo que es legalizaciones digitales estamos pensando que esto es para un posterior documento que se va a postillar, teniendo en cuenta de que la disposición de migraciones generó a partir de ahí de Cancillería, la disposición de Cancillería dispone que todo aquel documento posterior, legalizado posteriormente a partir del 3 de junio, necesita sí o sí ser legalizado digitalmente. No debemos de descuidar también que va a haber documentos que van a circular en el propio territorio de la República Argentina y que van a estar legalizados también digitalmente, quizás por comodidad, quizás por necesidad, quizás por rapidez, que a veces significa la transferencia de un documento digital por sobre lo que significa un documento papel. Bien. En ese escenario, por ahí medio es lo que estamos planteando, principalmente para darles a lo mejor, o si aquellos oyentes están y tienen alguna duda, podemos empezar a evacuarlas, o si no, generar algunos ejemplos posteriores como para ir. Y podemos generar algunos ejemplos. Se van sumando los seguidores, así que en cualquier momento vamos a tener varias preguntas seguramente. Entonces, para hacer una síntesis, el documento que va a legalizar el colegio es un documento que puede ser nativo digital, o sea, ya es por ejemplo, hacemos el testimonio de la escritura de manera digital, lo remito a mi colegio, vía digital obviamente, y que va con una firma digital o... Bueno, eso va a depender de... Siempre tenemos que recordar que lo que es la legalización es una facultad provincial, ¿bien? Generalmente delegada por ley en los colegios de escribanos. Bien. Cada colegio de escribanos reglamentará el modo en que lo llevará adelante. Bien. Provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa, adoptamos un criterio que es que el escribano que solicita la legalización tiene que firmar con su firma digital para que el documento acceda a la plataforma. Bien, para que el legalizante lo pueda previsualizar en la plataforma, tiene que estar firmado digitalmente. Bien. Bien. Una cosa que cuando hablaba Walter me acordé y me parece importante, sobre todo para los que están un poco perdidos con el tema, que hay que tener en cuenta cómo circula el documento digital, legalizado digitalmente. Y ahí tenemos que tener claras estas dos diferencias entre los tipos de legalización. Si nosotros tenemos un tipo de legalización remoto, es decir, expedimos un testimonio papel, analógico, y lo legalizamos digitalmente, va a circular el testimonio papel con la impresión de la legalización atrás, abrochada. ¿Bien? Bien. ¿Eso es necesario? ¿Es fundamental? Técnicamente no. Porque en realidad la legalización ya es digital. Claro. Entonces, cuando quien va a recibir ese documento quiera verificar esa legalización, va a poder, dentro del archivo, generalmente embebido en el archivo, va a poder ver el escaneo, la digitalización del testimonio papel que tengo a la vista. Es decir, si a mí me llega, por ejemplo, a la escribanía, un testimonio papel de provincia de Buenos Aires, que me dice el requerente que ha extraviado esa foja impresa en A4, si me manda el archivo y yo puedo ver el archivo, es suficiente. ¿Bien? Perfecto. Porque en realidad la legalización es digital. ¿Y dónde está el original de la legalización? En el mundo digital, no en el mundo papel. Bien. En cambio, cuando tenemos una legalización digital, netamente digital, es decir, documento notarial digital, nativo digital, legalizado, ya directamente circula en archivo. Claro. ¿Bien? Embebido dentro de la legalización. Si yo lo imprimo, lo degrado. El original siempre es el documento electrónico digital. ¿Bien? Bien. Muy claro. ¿Qué tipo de documentación se puede legalizar de manera remota? Hay una consulta acá.
Toda documentación notarial, de origen notarial, se va a poder legalizar con cada uno de los colegios, dependiendo. En esto lo que tenemos que tener en cuenta es, tenemos 24 jurisdicciones con 24 procedimientos cada uno de los colegios, es decir, no todos los colegios tienen implementado todos los procedimientos en forma común, sino distintos, con lo cual, bueno, habrá que estar qué colegio, de qué jurisdicción nos están hablando, como para saber bien, pero en principio cualquier documento notarial se podría estar legalizando a nivel digital. Bien. Sí, para responder además eso, Sí. la lógica, siempre apelando al sentido común, es ¿qué hace la legalización? Verifica la firma del escribano. ¿Bien? Por lo tanto, todo documento notarial expedido por un escribano puede ser legalizado. ¿Bien? ¿Está bien? De cualquier tipo, público, o sea, instrumento público notarial, escritura pública, o instrumentos privados con firmas certificadas. ¿Los escribanos solamente pueden realizar la legalización digital? ¿O puede ser otra persona que... No, puede cualquier persona llevar su documento, depende cómo sea el documento. Si es nativo digital, ¿no? Ustedes que son los... Claro. Acá consultan también. A ver, solo quienes son legalizantes, digo, Sí. porque quizás seguramente no sea un escribano el que esté consultando, No es sí, justamente. cuando una persona tiene un documento de origen notarial, Ujú. se va o al colegio de escribanos o alguna delegación del colegio y ahí puede solicitar la legalización. No cualquier escribano es un escribano legalizante, sino que son aquellos escribanos que están autorizados por el colegio para ejercer esa función. ¿Sí? Con lo cual, habría que estar bien al procedimiento que se establezca de cada una de las jurisdicciones, pero en definitiva, si uno tiene un documento notarial, va al colegio que lo hizo, digamos, del escribano que corresponde a ese colegio, y ese será legalizado sin ningún inconveniente. Bueno, ¿qué otros ejemplos nos quieren contar de todo lo que ustedes han estudiado sobre este tema? Mira, a ver, otra de las cuestiones que uno debe de tener en cuenta también al momento de legalizar, y esto va también, el legalizante controla, como decía Francisco, el legalizante lo que controla es que la firma del escribano, en el caso de un documento papel, que la firma coincida, que el documento en el cual fue expedido haya pertenecido al escribano, pero además hace un control muy extrínseco de las formas del documento y en cuanto al contenido, en este sentido, en el contenido, en ejemplos, cumplimentando normativas que son exigibles en aquellos documentos en los cuales está escrito en idioma que no sea el castellano. El escribano debe de manifestar, si no tiene una traducción, debe manifestar que conoce el idioma. Eso es una exigencia que tiene Cancillería para que luego se apostille. Con lo cual, si llega un documento que no está escrito en un idioma, en el idioma nacional, el notario debe necesariamente manifestar de que lo está conociendo. ¿Sí? Salvo Perdón, que venga, sí. Te interrumpo. Y si viene en doble idioma, o sea, escrito... Hay formularios en los cuales está escrito en el idioma donde va del país, pero abajo está escrito en castellano, digamos, y en ese caso no es necesario porque en realidad se está entendiendo lo que se está certificando y está suscribiendo además la persona. Bien. Sí, con eso estaría exento. Se aconseja por ahí sí poner que está parcialmente escrito en idioma extranjero. Claro, ¿Bien? aclarar. Sí. Bien. Lo que decía Walter también es interesante porque si algo tenemos que entender es que no podemos analizar la legalización como un compartimento estanco que nace y muere y se autoalimenta. Es decir, esa legalización tiene que ir o tiene que tener cierta coherencia con los requisitos que nos piden desde el Ministerio de Relaciones Exteriores para la apostilla. Porque, ¿qué va a ocurrir? Como la forma en que se certifica un documento
el escribano, la forma que expide un testimonio, etcétera, tiene que ver con la reglamentación local de la provincia, la idea es que eso vaya teniendo cada vez más coherencia con lo que luego se termina pidiendo para una apostilla, porque si no va a quedar un documento que, por ejemplo, como la reglamentación local no pide que se diga que se conoce el idioma, si yo lo certifico de esa forma, se va a legalizar, pero luego no va a poder ser apostillado. Y un documento escrito en idioma extranjero muy probablemente tenga como destino la apostilla. Entonces, necesariamente es un sistema que tiene que tener coherencia, y de a poco hay que ir puliendo eso para que todos tengamos cierta coherencia, de manera tal que se llegue a una apostilla sin ningún inconveniente. Bien, los documentos que antes de junio de este año ya estaban legalizados en forma hológrafa o formato papel, ¿no pueden apostillarse o solo es para los que a partir de junio en adelante se legalizan? Solo es para los que a partir de junio, del 3 de junio en adelante, se van a legalizar. Esos requieren obligatoriamente tener legalización digital, los anteriores no, porque la norma no era exigible, y en ese caso, bueno, Cancillería lo sigue aceptando en ese escenario. Y hay una persona aquí que nos dice que hizo una autorización de viaje en papel, con legalización en papel hace una semana, y viajan a Brasil y países limítrofes, pero que no se apostilló. ¿Tendría que haber sido digital o está bien que sea en papel? Bien. Es decir, para la autorización de viaje al extranjero hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, que no se requiere la apostilla en principio. Bien, porque cuando se autoriza solo para salir al extranjero, quien controla es una autoridad nacional que con la legalización notarial es suficiente. Ahora bien, la mayoría de nuestras autorizaciones de viaje al extranjero prevén otros actos que pueden tener eficacia fuera del país. Por ejemplo, que el menor tenga que ser asistido en un establecimiento médico, un establecimiento educativo, etc. En esos supuestos va a ser necesario la apostilla, ¿bien? Porque hay que oponer el documento en el extranjero. Claro, y por tanto, si esto fue posterior al 3 de junio, la legalización digital. Debiera ser digital, sí, exacto. Eso debemos tenerlo en cuenta desde el notariado cuando hacemos el documento notarial también, de prever de que si tenemos disposiciones que se van a utilizar en el extranjero, necesariamente vamos a tener que pedir la legalización digital, porque seguramente, quizás no en este año, porque a lo mejor no requiere la apostilla, pero si el año siguiente la requiere, la fecha que Cancillería va a tomar para poder apostillar o no va a ser la fecha de suscripción de la legalización. Y como es posterior al 3 de junio, le va a decir que necesita nuevamente hacer una legalización. Bueno, acá lo tenemos a Gelanor y a Mariela Miranda, quienes nos saludan, y aprovechamos también para mandarles un saludo. Y preguntan, ¿partida de matrimonio o de nacimiento legalizados digitalmente por el registro civil antes y después del 3 de junio? ¿Cómo se procede para el apostillado en ambos casos? Ahí eso es Cancillería, en principio Cancillería lo que habló en la normativa y en la disposición habla de documentos notariales. Con lo cual, en principio, habría que consultar con Cancillería, pero yo entiendo que se podría apostillar. Sí. Nosotros en el colegio recuerdo que he remitido partidas de nacimiento legalizadas por el registro civil en formato digital, y las remitimos y se pueden apostillar. Sí. Bueno. Lo que, o por lo menos en Provincia de Buenos Aires, la mayoría de esos documentos son ya digitales, nativos digitales. Claro. Entonces es otro el escenario. También cabe aclarar, en base a lo que venimos hablando, para que todos tengamos bien claras las cosas básicas, que es lo más importante. Están coexistiendo la legalización papel y la legalización digital. ¿Bien? Claro. Es decir, no es que se eliminó la legalización papel. No. Lo que va a ser requisito es decir, yo puedo ir al colegio escribano como fui toda la vida y solicitar una legalización en papel. No hay ningún problema. El obstáculo lo voy a tener si eso lo quiero apostillar. Claro. ¿Bien? Que ahí necesariamente tiene que ser digital. Bueno, entonces eso es lo que los escribanos debemos tener en cuenta
que si es un documento que se va a apostillar, sí o sí debemos hacer la legalización, perdona, en lenguaje diario, la legalización digital y que todos los colegios del país están en condiciones ya de hacerlo, ¿no? Sí, esto es importante también, digamos, para que la comunidad y todos sepan que en realidad esto ha significado, es en un proceso de transformación digital que vienen haciendo los 24 colegios del país. Este es también, es cierto, es un primer paso en el cual ya todos los colegios notariales del país están con legalizaciones digitales. Seguramente después seguirán incorporándose documentos, pero me parece que también es para destacar de que efectivamente todas las jurisdicciones del país, ¿no? Todas las jurisdicciones, los colegios escribanos de todas las jurisdicciones del país, hoy están emitiendo documentos que son digitales, legalizados digitalmente, digamos. No digitales en nativo digital, porque en realidad hoy tienen un soporte papel que se escanea, pero que en realidad cuando empiezan a circular para el extranjero van a circular ya con legalización digital y apostilla digital. Eso nos obliga a nosotros también digamos, a nosotros como escribanos dentro, a manejar y a comenzar a manejar muy bien lo que es documentos digitales. O sea que yo como escribano le tengo que dar, ¿qué le doy al requirente? Viene a ser un poder, nosotros en nuestro caso no tenemos aún folios digitales. Bien. Yo lo hago en papel, lo legalizo digital y lo apostillo. Bien. ¿Qué le entrego? Vos le vas a dar ¿El el poder en papel, Sí. bien, porque vos expediste un testimonio en papel, ¿Sí? y vas a imprimir la legalización, la vas a agregar atrás, y si lo apostillás vas a imprimir la apostilla y la vas a agregar atrás. Si bien esos dos documentos son digitales, como va en realidad acompañado de un documento analógico, se lo agrega, pero podría prescindirse, se podría prescindir de eso. De hecho, como idea, y ya esto incluso lo tiene escrito Néstor Lambert también, tranquilamente se puede poner un código tipo escáner para escanear atrás del testimonio, claro, y que una vez escaneado se verifica que es una legalización y es suficiente. Bien. Le tenés que dar necesariamente el documento digital, porque el funcionario que luego tenga que utilizar ese poder, técnicamente lo que tiene que hacer es validar el documento digital, porque la legalización y la apostilla es digital, no hay documentación y apostilla papel. O sea que le doy el papel más el archivo. Más el archivo. ¿O él accede con el QR que tiene...? Si yo te digo, te doy el archivo. Pero bueno, no digo que no puedas circular con el papel, porque entiendo que muchos tienen, pero... Ah, claro, porque el documento ya está embebido en el... Ahora y ese es el que va a servir. Es decir, si le das los dos, sí, no hay ningún problema. Claro. Porque el funcionario, digamos, el notario del extranjero que vaya a utilizarlo, lo que va a ver va a ser el digital. Necesariamente tiene que ver el digital. Si le das el digital solo y del otro lado están capacitados para hacerlo, para verificarlo, no va a tener problema. Si le das solo el papel y el funcionario del otro lado dice, mira, si el documento es digital, yo necesito el original que es el digital, puede que tenga un inconveniente. Claro, le tengo que advertir, entonces dar los dos elementos, el digital y el papel, y decirle que tenga en cuenta que ese digital tiene que conservarlo para exhibirlo. El que no puede faltar es el digital. Que no puede faltar. Ese no puede faltar. El otro puede, porque uno también tiene que tener en cuenta, y esto es cierto, y por ahí estamos, en los documentos que son nativos papel, que se digitalizan también, que tienen que ser verificados, nos encontramos que al momento de que quien tiene que verificarlo quizás no está tan capacitado para verificar el documento digital, porque en esta transición que uno tiene realmente, bueno, estamos todos manejándonos transitoriamente de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Y uno, es cierto que el papel es la zona de confort, claro, no del notariado, sino de todos los funcionarios.
Esto lo podemos ver con todos los documentos digitales cuando vamos a entidades bancarias, cuando vamos a municipalidades, cuando vamos a colegios profesionales sin fin. Uno, por una cuestión lógica, se maneja mucho más dentro de la zona confort en el papel. Pero bueno, siendo digital, legalizado digital y apostillado digital, lo cierto es que la apostilla es, y ahí tenés todo el documento embebido. Bien. Y también sirve, porque en algún curso se ha preguntado mucho, ¿qué es el embebido? Bien, ¿qué es un documento embebido? Porque por ahí el colega abre el archivo y te llama y te dice, escribano, yo acá no encuentro el archivo, ¿dónde está? Y nos tenemos que acostumbrar a hablar de una mamushka, ¿no? El embebido es, nosotros lo que vamos a abrir cuando tenemos una legalización digital, vamos a abrir un documento PDF que nos va a representar una foja de legalización del Colegio de Escribanos que legalizó. Ahora, nosotros queremos ver el documento que está legalizado para corroborar que el que tenemos a la vista coincide con la legalización. Ese documento va a estar en el margen derecho, viendo el documento, arriba, donde está el ganchito. Bien, hacemos un clic y ahí vamos a ver el documento adentro. Bien, cuando tenemos una apostilla, se complejiza un poco más, porque si nosotros abrimos la apostilla, embebido, ¿qué vamos a tener? La legalización. Y adentro de la legalización va a estar el documento final. Entonces termina siendo como una mamushka, ¿no? Bien. Pero tenemos que tener ese ejercicio de darnos cuenta que no vamos a encontrar el documento yendo para abajo ni para arriba, no. Tenemos que ir a buscarlo adentro del documento. En el clip. En el clip. En el clip, sí, En exactamente. formita de clip. El ganchito ese, sí. Ese formato de embebido lo empezó a utilizar el notariado a raíz de que ese fue el formato en el cual el Estado Nacional con Cancillería comenzó a utilizar. Entonces, para tener un formato uniforme, uno fue incorporando esas medidas. Vamos abriendo hoy, como dice Francisco, como una mamushka, es decir, muy distinto a lo que veíamos en el papel. En el papel nosotros vemos desde el inicio y hasta el final, y ahora en el digital lo tenemos que ver al revés. Desde el final y empezar a desandar el camino para llegar al documento inicial. Perfecto. ¿Algún otro caso? No, por ahora no hay más preguntas. Bueno, sí, volver otra vez, pero porque creo que es importante en el tema de la verificación, cuando uno va, como dijo Francisco, cuando uno va, primero tiene la legalización, que va a tener un QR del colegio el que la hizo, más la de la base de datos nacionales de legalización. Bueno, verificar esa legalización en el del colegio que la hizo, por supuesto. Una vez que se abre, también a su vez se va a abrir la legalización, vamos a tener el documento que fue legalizado. Ese documento también necesariamente debe de verificarse. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque puede ocurrir de que el documento digital tiene la potestad de poder tener perpetuidad en el tiempo y probablemente o quizás el documento que en su momento fue legalizado luego fue modificado por alguna cuestión, ya sea porque se le incorporó una nota marginal, porque hubo una revocación por algo, por lo que ocurra. Claro. Entonces no nos podemos quedar solamente con que como verifiqué la legalización ya está, sino que además tengo que ir al documento. Por supuesto que los sistemas de los colegios notariales están empezando, digamos, a controlar ese tipo de versionado del documento para darle a aquel que lo verifique esa potestad de decir que no es el último. Pero, digo, en la cuestión notarial, cada uno de todos nosotros, cuando empecemos a verificar ya no alcanza con verlo, sino que hay que invocar a la base de datos. Y esa invocación genera seguridad jurídica no solo en el documento, sino en el tráfico inmobiliario que va a tener, que en definitiva es para lo que uno trabaja. Claro, pero cuando yo lo abra, ¿cómo me voy a dar cuenta si tuvo modificaciones o no? Cuando vos leas el QR, Sí. lo que hace digamos, el lector de QR es ir nuevamente a invocar a la base de datos del colegio. Sí. Entonces, es la base de datos del colegio la que te va a decir
el documento que usted tiene no es la última versión, escribana. Eso te va a obligar a vos a frenar cualquier acto que hagas, requerirle a quien te trajo el documento, mirá, porque a ver, no pensemos mal, sino que a veces yo hago un documento que advierto que en realidad tuvo un error, le hice una nota marginal y por error te mandé los dos documentos a vos. Y vos, que no estás tan habituada, digamos, como persona que no estás tan habituada, me mandaste uno y muchas veces me ha pasado que yo dije, mira, ¿no tenés otro documento? Ah, sí, a ver, y era ese. Suele pasar mucho con las inscripciones de sociedades que hoy son digitales. Claro. Que a veces te mandan la inscripción digital, digamos, la sociedad, pero que no tiene la inscripción de persona jurídica. Y dicen, mira, fíjate si no... Ah, tengo otro. Y no hay mala fe ni nada. Lo que ya pasaba en papel. Lo que ya pasaba en papel. Nada distinto. Ahora tenemos que cambiar el chip también, porque esto es interesantísimo y súper importante. Sí. Esto se va a maximizar todavía cuando todas las provincias ya tengamos el testimonio digital, ¿no? Que estamos próximas. Que estamos próximos. Bueno, provincia ya lo tiene, capital, Ciudad Autónoma también ya lo tiene. Todos los colegios. Estamos todos trabajando para tener nuestros testimonios. La lógica de la publicidad cartular, del instrumento del documento notarial, va a cambiar radicalmente, porque nosotros, el artículo, el 23 de la 17.801, el título inscripto a la vista, ¿bien? O el 307, el original a la vista, ¿bien? ¿Qué evita eso? Por ejemplo, en un poder, veníamos hablando. Yo en un poder puedo tener una nota de revocación, que cuando es analógico lo tengo como nota marginal, lo estoy viendo. Claro. Pero cuando se expide el testimonio digital, y yo recibo ese archivo, si después fue revocado, y el escribano le hace una nota marginal, no lo voy a ver si yo no verifico, como dice Walter. ¿Bien? Es decir, la nota digital marginal solamente la vamos a poder ver en el repertorio o el e-registro. El principio de repertorio es básico, es fundamental. Siempre para verificar tenemos que ir a la fuente, que van a ser los repertorios del Colegio de Escribanos. Y ahí vamos a ver la última versión actualizada. Se modifica el paradigma de lo que es la circulación en general. Notas marginales, notas de registración, complementarias. Todo, exacto. Sí. Y yo creo que para 2026 estamos todos los 24 colegios sí, emitiendo testimonios digitales. Seguro. Qué bien, qué avance tecnológico. Seguro, con lo cual, bueno, eso va a modificar mucho el paradigma, nos obliga a todos nosotros a no solo estar permanentemente actualizados, sino que además ayornados a estos cambios de modalidades que son cambios que son buenos, que yo entiendo que hay muchos que son buenos, que incluso agilizan esa palabra estaba... solucionan infinidad de cosas y a veces que en el papel no lo podíamos tener, porque imaginemos hoy hacer un poder que tiene que ser utilizado en España en 2 días o en 3 días. Claro. Había que esperar mucho antes. En el papel es imposible de cumplir. Hoy en el soporte digital lo podría estar teniendo, en 2 o 3 días lo podría estar teniendo, digamos, si hacemos testimonio digital o legalización digital, muy rápido, pero podría el mandatario, digamos, en España recibir el documento digital para ser utilizado. Por mail. Por mail. En un minuto y medio. Claro, eso sí. Pero además, para las provincias que tienen largas distancias, sí, también esto ha venido a ayudar un montón a los colegas que inmediatamente pueden tener una legalización. La verdad que en nuestro caso, por ejemplo, sí, nos ha ayudado un montón. Sí, sí. Sí, eso acerca, es un poco lo que siempre hemos dicho, es el colegio lo tenés en una pantalla en tu escritorio. Claro. Exacto. Me vino a la mente 2019, que todavía estamos en pañales en Argentina, ¿no? Pero en España, en el marco de la beca del Consejo Federal, me acuerdo que en una notaría de allá estaban por firmar una escritura, pero resulta que el titular estaba en Barcelona, yo estaba en Islas Canarias.
y empezaron a hablar de la copia telemática. Yo estaba fascinado, no lo podía creer. El Poder Dante fue una notaría en Barcelona, otorgó el poder y se remitió una copia telemática por la plataforma notarial del Consejo General del Notariado Español. Bueno, ¿cuánto pasaron? 6 años. Sí. Ya hoy estamos en 7 condiciones, todavía no lo tenemos internalizado los escribanos, me parece. Las posibilidades que nos abre esto. Porque todavía estamos con que si hay que hacer, pero cuánto tiempo demanda, si legalizo. Hoy puedes hacer, como decía Walter, si tenemos testimonio digital, en un día probablemente estamos ya con todo terminado y mandado por WhatsApp. Claro. El poder lo mandás por WhatsApp. Sí. A A mí lo único que me quedé pensando es eso de cómo cuando el documento sufre modificaciones. Claro, porque para que el colegio se entere que fue modificado, tengo que volver tengo que comunicarlo, tengo que volver a legalizarlo. No. Se va a incorporar, el escribano lo que hace es, dentro de su testimonio que hizo, que fue el que lo mandó a legalizar, hace lo que se llama, podría ser, ahí hay distintos conceptos, pero podría ser una nota marginal, como para decir directamente, mira, esto fue revocado. Esto fue revocado, se hace constar que el presente fue revocado, entonces el colegio toma esa nota, la verifica, cambia la versión del documento y cuando vos vas a validarlo, el colegio dice, no, mirá, digamos, el colegio, las bases de datos, dice, cuidado que no es la última versión. Eso obliga a nosotros, por eso es tan importante quien sube el documento y verificar que esa sea la última, porque si no verificamos nos vamos a quedar con que el documento te va a dar válido, la firma te va a dar válida porque fue correcta, el documento lo vas a ver, es hermoso, pero resulta que atrás tenía una nota marginal que o fue revocado o fue cambiado porque a lo mejor le faltó algo o alguna cuestión, o en el poder se le puso que tenía facultades para percibir, y a lo mejor no fue revocado, tenía facultades para percibir, y en realidad justo esa facultad se había testado en el protocolo en ese momento, y cuando salió el documento... Salió por error. Sale por error, se hace una nota marginal diciendo el poder es válido, pero mire, se hace constar que el apoderado no tiene facultades para percibir, y vos lo utilizaste sin poder hacerlo. Claro, entonces acá la base, lo importante es comunicarlo al colegio, eso es lo que no me quedaba claro. Sí, claro. Está bien. Sí, necesariamente lo vas a tener que comunicar porque cuando todos interactuemos en el mundo digital o con el testimonio digital, la fuente va a ser siempre la plataforma del colegio. Entonces yo para poder generar la nota marginal voy a tener que ir sí o sí, no es que me puedo olvidar y no la subí al sistema. El sistema es en el sistema donde voy a tener que cargar la nota marginal. Bien. Eso, muy bueno. Perdón. No, pregunte. Yo les quería hacer una consulta para que aclaremos. Un particular que tiene un poder en su mano, papel, se presenta al colegio para legalizar digital. ¿Quién sube eso a la plataforma? Un escribano. 24 posibles soluciones, dependiendo Por ejemplo, cada uno de los colegios, ¿no? Sí, pero bueno, pero por ejemplo, en el caso de provincia de Buenos Aires, puede ir directamente a una de las delegaciones, 2, puede ir al escribano que se lo hizo o algún otro colega, o incluso, hoy yo le comentaba a Francisco, nosotros tenemos la posibilidad de que la propia persona que es legalizante, hay un circuito en el cual el propio legalizante que le llega, lo sube el propio legalizante y lo firma y ya se lo entrega, digamos. En este circuito más ágil, lo que uno está previendo dentro de la concepción es darle una rápida solución al ciudadano que tiene ese documento. Pero ese es por lo menos en provincia. Sí, nosotros todavía lo que está previsto es que pueda ir al escribano que le otorgó el testimonio. Va a la escribanía, le dice, escribano, tengo que legalizar esto. El escribano lo digitaliza, lo sube a la plataforma, porque siempre va a requerir la firma digital del propio escribano. En nuestro caso no ¿Bien? conozco, sí. Pero como dice Walter, son 24 soluciones diferentes porque esto es reglamentación de cada colegio. Está bien.
Una cosa que hay que tener en cuenta, digamos, porque Perdón, a veces... incluso ¿Sí? puede ser otro, por ejemplo, en Entre Ríos puede ser Un- cualquier otro escribano Sí, sí. que lo suba a través de su plataforma y lo En haga provincia legalizar. también podría ser otro escribano. Hay una cosa que es condición, que es un poco como dice Francisco, condición sine qua non, nosotros tiene que firmar diciendo que él tiene en sus manos el documento y Claro. que él es el que lo escanea. Claro. Digo esto por esas cuestiones de a veces, mirá, te lo paso escaneado, ya lo tengo. Bueno, tiene que saber que quien lo sube es el responsable de ese texto Claro. que se está subiendo. Entonces, bueno, por eso es que se toman las medidas siempre en aras de la seguridad jurídica y la seguridad del tráfico inmobiliario. Todas estas cuestiones que a veces parecen ser complejas, porque dice, bueno, no ponemos un mecanismo más ágil, a veces la agilidad no se condice con la seguridad jurídica. Claro. Entonces, cuando uno pone en los contrapesos, analiza y establece las distintas soluciones. Una cosa que creo que debemos de cambiar también el chip es... Nosotros en el papel estamos acostumbrados a lo que es un documento, y que yo por ahí le llamo documento estático, porque lo que es el papel está, y hoy debemos de empezar a cambiar para empezar a hablar de un documento fijo, un documento vivo, un documento estático, un documento dinámico. El documento digital, como vamos a interactuar ya no con el propio documento, sino con la base donde se hace, lo que vamos a tener es quizás probablemente muchos movimientos de ese testimonio en el cual lo vamos a tener permanentemente incorporado. Pensemos el día de mañana, bueno, sabemos que hay 2 jurisdicciones en el país que hoy registran escrituras de transmisión, constitución o modificación de derechos reales, como es Ciudad Autónoma y Córdoba. Que Córdoba fue el primer registro del país en la República Argentina en admitir escrituras en el registro de la propiedad para inscribir. Imaginemos un testimonio de bienes, de varios bienes que a lo mejor hayan donado los padres y que ahora vienen a venderlo. Uno de todos. Bueno, lo ideal sería que el escribano, claro, ¿dónde hace la nota marginal? La nota marginal, eso estaba pensando. Ahí está, sí, yo también. Bueno, Título a en la las vista, en servidores de la original base vista. del colegio. Entonces, cuando vos vayas a ver, vas a estar viendo toda la documentación Transferido el viendo inmueble tanto. para vos saber cuál se transfirió, cuál no se transfirió, si no se transfirió ninguno, si se transfirió alguno. Estos son, a ver, no digo que hoy ya, pero digo, es el camino que uno está empezando a recorrer y va a recorrer en el manejo de documentos digitales. Y cuánto más práctico, ¿no? Porque a veces estamos esperando hasta que llega con el título para tenerlo a la vista Sí. en papel, Y que no lo con- encuentra. Y Sí, con eso, sobre ese tema, es decir, hay que ayornarse, hay que adecuarse y hay que estar atento a lo que, o sea, porque cuando el sistema cambia, tenemos que nosotros también cambiar la forma en que vemos y controlamos todo. ¿Por qué? El título inscripto a la vista, que todos lo conocemos, fue ideado, magistralmente ideado, en una época de documentación analógica. Título inscripto a la vista impide la venta en otra escribanía en simultáneo, porque hay un solo Claro. título. ¿Bien? Título digital, puede haber N cantidad de títulos circulando. ¿Mm? Entonces, esto es una opinión personal, pero cobra mayor relevancia el certificado por la prioridad. Yo ya no puedo decir me quedo tranquilo porque tengo el título y acá está el título y si yo tengo el título no se está vendiendo en otro lado. ¿Bien? Ahora se está disponiendo de ese inmueble. Ese título puede estar en 20 escribanías a la vez. Todas las escribanías lo van a verificar de la misma manera que lo verifiqué yo. Claro. ¿Mm? Entonces ya va a empezar a tener otra relevancia el certificado A la vista. que publicita el acto que se está otorgando ante qué escribanía. Así que es todo un cambio de paradigma que hay que ir de a poco, pero empezar a trabajarlo. sumo a lo tuyo, 2 cuestiones. Una, probablemente los sistemas debieran de establecer de que cuando a él le llega un documento que va a trabajar, pueda hacer una anotación marginal diciendo, mira, tengo el documento, estoy trabajando con tal o cual inmueble.
que eso me va a noticiar a mí, no modifica la versión del documento, pero me da una publicidad noticia de que si viene a mi escribanía, si no, discúlpame. Muy útil. Ese es otro de los escenarios. Y coincido con que el tema del certificado, y no hay que olvidar de que hoy para acreditar buena fe en el nuevo Código Civil, nuevo que ya dejó de ser nuevo, ya tiene 10 años. Seguimos diciéndole nuevo. Claro, el 1902 establece que para justo título de buena fe requiere constancias registrales y el estudio del título. Con lo cual, bueno, a ese 1902 refuerzo con lo que dice también Francisco. La cantidad de títulos que podés tener cuando es digital, eso genera que debemos de cambiar varias modalidades. Yo en alguna oportunidad lo expliqué así. Estamos acostumbrados a que el escribano tenía una función receptiva con el papel analógico, es decir, tráigame la documentación. Ahora el escribano tiene que salir a verificar la documentación. Ya no va a ser, acá están todos los papelitos, generé el archivo, bueno, me quedo tranquilo, esto está acá. Claro. Tengo que salir yo a los repertorios, a ver que no haya notas marginales, a verificar la firma digital, a verificar que la legalización sea real, que exista, porque además la foja de legalización digital no tiene mayores recaudos, es decir, el documento digital es una imagen. El recaudo está en el repertorio, en cómo fue creado ese documento. Entonces tengo que tener una diligencia en ese sentido de yo ir a verificar el documento. Una cuestión práctica que podemos tener a los efectos de documentos digitales es, tenemos hoy, digamos, autoridades certificantes que otorgan firma digital en la República Argentina al notariado. De los 24 jurisdicciones, hay 2, que es ONTI y Modernización, que le han otorgado firma digital. Sí. Independientemente de los certificados raíz que tengamos, porque en provincia tiene ONTE, entonces tenemos bajado el certificado raíz, todos deberíamos tener los certificados, no solo de la autoridad raíz, sino el certificado de la autoridad certificante, tanto de ONTI como de Modernización. Y si avanzamos, yo le diría sí, y además de las entidades privadas que son autoridades certificantes. ¿Por qué? Porque cuando recibamos un documento cuya firma digital fue otorgada por Modernización, si yo tengo firma de ONTI, por Modernización o por alguna de las entidades privadas, si yo no tengo el certificado de esas autoridades certificantes, lo que me va a marcar es el famoso triangulito amarillo que me empieza a generar dudas. Entonces eso deberíamos de empezar todos en cada una de las computadoras, porque hoy la circulación de documentos digitales, que va a ser cada vez más masiva, no solo va a ser masiva de documentos digitales, sino que las autoridades certificantes van a ser diferentes. Probablemente a mí me llegue un documento certificado con alguien que haya firmado por ONTI, otro que firmó por Modernización, otro que firmó por alguna de las entidades privadas, claro. Y yo necesito tener en mi computadora todos esos certificados de esas autoridades simplemente para que cuando vaya a validarlo me dé el famoso tilde verde que uno busca en el momento de certificar. Qué interesante lo que decís, Walter. Muy importante. Sí. ¿Y qué recaudo como escribana tendría que tomar yo para que no me salte ese triangulito amarillo? Bajar los certificados. Bajar los certificados de las autoridades certificantes. ¿Dónde los consigo? En la página web de argentina.gov.ar, es más, buscan los certificados. Certificados de las autoridades raíz. Sí. Mirá que todos hemos bajado el certificado, seguramente que bajamos el de ONTI como autoridad raíz de la República Argentina y ONTI como autoridad certificante. Y por ahí, si escroleábamos, venían todo Modernización y todas las entidades privadas. Hay que ir a la misma página y ahí se baja. Otra opción que tenemos también es la de la validación online del documento. ¿Bien? Esa es la otra opción. Es decir, podemos ir a firmar.gov.ar y ahí tenemos la opción de la pestaña de validar, arrojamos el documento adentro y se valida y nos informa si la firma es válida o no. ¿Bien? Lo firmo digitalmente sería. En el caso, claro, la firma digital, sí. Si yo no tengo esa cadena o todos los certificados, puedo ir ahí y lo valido. Y lo hago directamente.
Bien. Aquí tenemos varias preguntas que salieron con motivo de que puse certificado para que quede en el chat y saltaron las preguntas que se ve que estaban. Dice, buenas tardes. Si tengo que incorporar un poder de extraña jurisdicción para incorporar como documento habilitante a mi protocolo, ¿se imprime? Claro, ¿cómo dejo constancia de la documentación habilitante? Pongo original digital que tengo a la vista y que Es- imprimo Claro. y agrego, Que ¿o qué validado hago? en su firma digital y lo imprime y se agrega. Bien. ¿Sí? Es más, Aprobamos. esto es personal, digamos. Sí. Las opiniones que emitimos son personales, no Bueno, pero no para que involucramos estamos- al Consejo Federal, digo, por lo menos, ni a los colegios. Bueno, pero estamos estudiando entre Estamos todos y capacitando. ustedes Es más, ustedes que han estudiado mucho este tema nos pueden dar. Yo cuando me toca ese caso, imprimo, Ujú. agrego y agrego incluso el link o el CBS, el código de validación segura que tienen como para poder verificar, lo dejo en el texto del protocolo incluso, Bien. porque si después mañana, hoy todavía en provincia, protocolos hay de documentos que van a inscribirse al registro, todavía siguen siendo papel. Claro, sí. Entonces, lo dejo en el texto de protocolo. Si alguno quiere verificar, tiene la posibilidad hoy de verificar incluso el poder con el cual se actuó. Que eso el día de mañana, cuando hablemos de documentos digitales, hablaremos de documentos digitales hipervinculados. Bueno, eso iba. Pensar en un testimonio digital que tenga el hipervínculo. Walter deja el link de cuando verificó ese poder. Cuando me lo manda a mí, me manda a mí la escritura de compraventa, que la Digital. representación voluntaria la acreditó Digital. con eso, digital. Yo hago clic y veo el poder que utilizó Walter para otorgar el acto. Espectacular. No Bien. tengo que ir a un protocolo No de tenés Buenos que ir al Aires, otro y de al Santa otro y al Fe, otro. de- Y, Es y realmente- empezamos a cumplir con la autosuficiencia del documento. A veces el documento digital nos lleva a esos viejos conceptos que eran del soporte papel y la verdad es que lo comenzás a cumplir mucho más con esto. Lo mismo es viable hacerlo, es engorroso, pero se puede hacer también. Aquellas jurisdicciones que tengan el expediente judicial en formato electrónico con códigos de verificación segura, cuando También. nosotros tenemos, por ejemplo, el 2337, nos exige la declaratoria de herederos para hacer el tracto abreviado. Bueno, esa sentencia, que en definitiva es fundamental y legitimante para el disponente, dejamos constancia del código donde se verificó la actuación judicial. Eso genera también la interoperabilidad del título cuando circula, que el escribano que tiene mi título a la vista puede ver la sentencia que yo transcribí, la verifica. Perfecto. Bueno, hay dos preguntas. Una creo que ya fue respondida, pero la leo. Si el documento es de soporte papel con legalización y apostilla digital y luego se revoca. Es lo que dijimos que teníamos que comunicar. Que teníamos, el que revoca comunica al colegio, pero el que recibe, si no verifica los documentos, nunca se va a enterar que fue revocado. Claro. Sí, Por pero eso es la importancia. Hay que el verificar. caso que plantea habla del documento papel Sí. con legalización digital y apostilla digital. Sí. Bueno, bueno, por eso es importante lo que dijimos. Eso es esa persona, si yo tengo un documento, un poder analógico, es decir, papel, que está legalizado digitalmente y apostillado digitalmente, yo siempre tengo que tener el original a la vista. Y el original es papel. ¿Bien? Tengo que tener el papel. No me sirve que me manden el escaneo de ese documento, porque ese papel justamente rigen todos los principios de publicidad cartular que regían con el código de Vélez y hasta que empezamos a tener testimonios digitales y demás. Puede tener una anotación marginal que publicita una revocación, o un título del dominio puede tener una anotación de hipotecado, por ejemplo. ¿Bien? Bien, que le ponemos el sello de hipotecado. Sí. Bueno, y eso nosotros solamente lo verificamos con el original. Si el documento papel circula en papel. Claro. Ah, bueno, esa es la pregunta que yo hacía hoy, que qué le tenía que dar al cliente, el papel más más las impresiones. El papel más las impresiones Pero el o el papel archivo. tiene que llegar al Sí. destinatario. Sí. Bueno, y después, buenas tardes, ¿solo los colegios van a tener registro de las legalizaciones que un escribano lleva a cabo o el escribano también tiene que dejarlo asentado en el protocolo?
No, o sea... Como hoy. Como hoy, claro. Como hoy. Claro, Claro, no. no. El colegio va- O sea, hoy no sé si hay alguna jurisdicción que le exija dejar constancia de que ese documento fue legalizado, No. pero No. eso Bueno, no nos sé, manejamos con nosotros las no. mismas normas que si fuera hoy en el papel. Claro. Voy a poner una palabra a ver si veo más. No. Porque hoy puse una palabra y aparecieron las preguntas que yo no las Bueno, hay veía. algo que le podamos dar como consejo a quienes legalizan, o sea, los legalizadores, a tener en cuenta. A ver, a tener en cuenta, es decir, respecto de la legalización, bueno, cada colegio tiene su procedimiento interno de cómo va a verificar o validar si la firma coincide, si es el folio. Pero más que nada, lo que yo le diría es esta cuestión de verificar, hacer en el documento, recordar estas normas de que si son en documento en idioma que no es extranjero, que deje constancia, hay una mínima calificación por parte del funcionario, del legalizante. Por ejemplo, creo que todos los colegios estamos de acuerdo de que si viene un contrato de donación por instrumento privado, no se legalizaría. Claro. Entonces, ese es un control básico de forma con contenido, digamos, es decir, saber qué es, pero como dice Francisco, no hay que analizar profundamente, es las extrínsecas muy por arriba. Hay dos posturas, por así llamar, sobre esto de las legalizaciones. Una postura, en los dos extremos tenemos quienes dicen que una legalización es un mero cotejo, es decir, que no se puede evaluar nada, Cotejo de firma. un cotejo de digamos, firma, del que autorizante. se cae en el riesgo de que, bueno, si es un mero cotejo, automatizalo. Y no se controla ningún tipo de legalidad del documento. Y la otra postura, que comparto con Walter, es que el legalizante tiene ciertas potestades para rechazar el documento, ¿bien? Porque tiene algunos deberes de verificación. Por ejemplo, firma y sello, por supuesto, ¿no? Hay que verificarlo. La competencia territorial y material, ¿bien? Esto lo dice la doctrina, no es algo no es una opinión mía en este caso, ¿no? Claro. Competencia territorial y material. Territorial, el legalizante sabe si el colega al que le está legalizando es del lugar o no. Ahora, material. Yo para poder juzgar la competencia material, ¿qué tengo que hacer con el documento que voy a legalizar? Mínimamente leerlo. Claro. Leerlo. Tengo que tener una previsualización, porque Claro. si yo veo que se está dictando una sentencia jurisdiccional Claro. que resuelve un conflicto a través de una escritura pública, hay una falta de competencia material. Claro. Bien. La forma, como decía Walter, viene un documento que no cumple con la forma exigida, nulidad absoluta, donación inmobiliaria por instrumento privado, no podría, o sea, tengo potestad para rechazarlo. O falencias ostensibles. Por eso es importante que el legalizante conozca un poco lo que viene después de eso, que es la apostilla, la reglamentación de la apostilla. Porque si yo me quedo como no me lo exige el reglamento de mi provincia, lo legalizo, pero sé que esto que viene en idioma extranjero, después va a ir a apostilla, bueno, lo llamo al colega, le digo, hacelo de nuevo, fíjate que está en idioma extranjero, Claro. para poder legalizarlo lo tenés que... Le ahorrás un paso. Técnicamente lo podría legalizar y si me lo permite el reglamento provincial, sí. Pero después caemos a la apostilla y la apostilla me lo va a impedir. Claro. Y también, dicho sea de paso, en respaldo de esto que les digo, el manual para apostillas que que redactó el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con el Consejo Federal, Sí. dice textualmente que el funcionario legalizante debe rechazar el documento o debe hacer un control de legalidad del documento que está apostillando. ¿Bien? Eso indirectamente lo que nos está diciendo es, ojo, que si bien no se juzga forma y contenido, como decimos muchas veces, hay que hacer un mínimo control de legalidad de lo que se apostilla y lo que se legaliza.
Muy Hay bien. que Hay que armonizar Es un sistema. toda la cadena de legalización. Es un sistema. Claro. Hay que tener en cuenta que la apostilla es un documento que emana el Estado Nacional hacia los países extranjeros con visos de legalidad, y entonces eso es muy importante, este control que uno está haciendo. No es un mero formulario. Por ejemplo, la última consulta, ya creo que terminamos. En una autorización de viaje a menores, si yo recibo como legalizante una certificación de firma de los padres, pero no me acreditan el vínculo filial con el menor al que están autorizando a salir del país, ¿la rechazo o la firmo porque Migraciones sí lo exige? Si Migración lo exige, lo debería. Hablo de provincia de Buenos Aires, creo que ahora eso necesariamente Debe tiene que constar. estar a nivel normativa interna, pero también por una cuestión de evitar, yo rechazaría y le diría que Se coteje. agregue. Sí. Acredite. Todo tiene lógica. Es decir, no hay capricho legislativo. Si yo voy a suscribir o autorizar una autorización de viaje de un menor al extranjero y se hace por instrumento privado, si es por escritura pública, bueno. ni hablar que hay Sí, que acreditar obviamente. todo, ¿no? Pero se hace por instrumento privado. El instrumento público, que es lo que yo emito, la certificación notarial de firma, tiene que acreditar el vínculo, lo dice la disposición de Migraciones, en nuestro caso en La Pampa lo dice la ley 3114 y muchas leyes lo sostienen así, pero tiene total lógica. Si no, ¿cuál es la función que cumple el escribano para Migraciones? ¿Qué certeza da sobre quienes están autorizando a ese menor? No puede acreditar el vínculo. Sí, claro. Es decir, si no está acreditado el vínculo, no cumple la función de ser una autorización de viaje. Así que sí. Hay que tener en cuenta en el cumplimiento de las normativas de menores y de que son, hay que ser muy estricto en ese cumplimiento. Bien. Bueno, Bueno. y Yo llegó creo que la hora una de despedirnos. Les agradecemos muchísimo esta capacitación que nos han brindado y que han brindado a todos quienes nos están viendo. Le vamos a enviar un saludo al escribano Molina, que no pudo estar presente, pero bueno, es como que estuviera. Y muchas gracias, Claudia. No Y sé si saludar querés- también a todos los miembros de la Es del Comisión ambiente. de Innovación, Así que es. seguro nos están siguiendo, así que bueno, y agradecerles la presencia y todo lo que saben y han transmitido. Muchas Y gracias a ustedes. este Gracias vivo a va a quedar, ustedes. gracias. Este vivo va a quedar grabado, van a poder acceder a través del canal de YouTube del Consejo Federal del Notariado Argentino y verlo y repasarlo en cualquier momento. Bueno, Muchas gracias. será hasta el próximo vivo del Consejo Federal del Notariado Argentino.